Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Vamos a ver si logro poner acá el... Bueno, estoy haciendo este live, como lo anuncié en mis redes el día de ayer, porque, bueno, quiero hablar muchísimas cosas con ustedes y sobre todo hay un tema que me motiva un montón, que es la pobreza menstrual. Ya me voy a conectar, de hecho estoy aquí escribiendo qué es pobreza, la pobreza, qué es la pobreza menstrual. Ya me voy a, ya vamos a compartir pantalla con Betty Gabriela Rodríguez, ella es la directora de Amazona Foundation, especialista en este tema y queremos justamente poder compartir con ella. Hola Ernestico, ¿cómo me le va? Déjenme, ¿cómo hago este pin acá? Ustedes saben. Listo, ya lo logré. Bueno, vamos a esperar a que Betty Gabriela se conecte, ya le voy a avisar para poder conversar con ella. Hay demasiadas cosas que quisiera hablar, sobre todo este live dedicado a las mujeres, a las niñas, especialmente venezolanas, qué es la pobreza menstrual, cuál es la importancia de que las niñas y las mujeres tengamos acceso al agua potable. Y justamente esto es súper oportuno poderlo conversar. Por la situación que está viviendo evidentemente nuestro país, Venezuela. Betty Gabriela además es venezolana, es directora de Amazona Foundation, ya la avisé, estoy esperando que se conecte y bueno, y también haciendo tiempo, esperar a que Betty se conecte, les quería agradecer por todo el apoyo que hemos recibido desde Acción Humanitaria por Venezuela. Estamos fajados atendiendo, como ustedes saben, las zonas rurales del país. Estamos creciendo, tenemos dos programas, Nutriendo la Esperanza, con el cual atendemos a 700 niños. Miren, el año pasado comenzamos con 50 niñitos en la zona rural de Turgua. Y fue tan grande el apoyo, tan impresionante la solidaridad de los venezolanos dentro y fuera del país, que en un año, en 12 meses, llevamos esa cifra de 50 niños beneficiados a 700 niños. Y además es bellísimo el programa, es una de las cosas que más me motiva. Eh, ya estoy al aire. Es una de las cosas que más me motiva porque no es solamente comedor. Y yo creo que ahí está la clave, poder abordar la resolución del problema de una manera integral. Y eso es importante, esa es la clave. Nutriendo la Esperanza, 700 niños atendidos que tienen que aprender a leer y a escribir, a hacer operaciones básicas de matemáticas. Esa es nuestra meta. Nosotros creemos en la educación, no creemos en programas asistencialistas. Eh, Tienen que aprender a leer, educación. Mira, aquí ya se está conectando. A ver, Go Live. Alimentación y atención médica. Y está Vida para Venezuela, desde donde atendemos y dotamos a decenas de hospitales que están a lo largo y ancho de Venezuela, justamente con medicinas, con insumos médicos. Y ya se acaba de conectar Betty Gabriela, la Hello, directora ¿cómo de está? Amazon Foundation. Estoy feliz, de hecho ya les estaba contando, Betty, del nuestro live, le estaba más haciendo un poquito de tiempo de hablándoles sobre todo el trabajo que estamos haciendo en acción humanitaria y yo quiero empezar esta conversación contigo porque la verdad es que yo desde hace ya algunos meses yo me encuentro en la ciudad de Washington y la verdad es que Washington me ha dado la oportunidad de explorar y de aprender otros temas que la verdad es que en Venezuela no tenía la oportunidad, ni siquiera tenía acceso a la información, porque también la dinámica te sumerge pues en tantas cosas que yo siempre se lo digo a Betty, no, bueno, gracias que estás tú aquí para que me informes, me digas y sobre todo me acompañes y me lleves de la mano en este aprendizaje sobre género, sobre desigualdad, hablar de brechas entre los hombres y las mujeres. Y este live, a mí me da mucha ilusión compartirlo porque yo con Betty disfruto hablando y hablando de miles de cosas, le hago todas las preguntas del mundo, unas más tontas que otras, pero para mí en verdad no son nada tontas, y Betty no me hace sentir que son preguntas tontas o muy básicas que ya debería saberlas. Y ella con muchísima paciencia y además mucha pedagogía,
pues siempre se ha tomado el tiempo de explicarme, bueno, Marisela, esto es así, esto es asado, hagamos esto, esto es mejor, esto no tanto, esto no se recomienda. La nueva tendencia sobre temas de género indica que tal y tal y tal. Y esta mujer tiene tantas cosas que decir que es un pecado no poder conectar y que ustedes puedan saber también de todas esas cosas que yo he aprendido junto con ella. Miren, una de las reflexiones que yo hacía, y esto además, este live es sobre pobreza menstrual. Primero era un término que yo nunca había escuchado, lo vine a escuchar aquí y fue con ella, quien además me explicó en una sesión que tuvimos de trabajo hace creo que una semana, 2 semanas. Y yo le dije, Betty, mira, es tanta la información que hagamos un live, eh, informemos sobre esto, sensibilicemos y eduquemos. La verdad es que, y yo les hago la pregunta a ustedes, o más que la pregunta es la reflexión, cuando nosotras como mujeres estamos en nuestros días, tenemos la menstruación, nosotros tomamos por sentado que tenemos agua potable, que tenemos toallas sanitarias, que tenemos jabón, que tenemos, bueno, productos de higiene personal propios que se aplican a las mujeres. Eso uno lo tiene por sentado. Luego cuando uno cae en cuenta, te das cuenta de lo privilegiado que es uno. Y tú dices, claro, yo no tengo que tomar esto por sentado porque la realidad es que hay millones de mujeres que viven en pobreza o pobreza extrema que no tienen lo que yo estoy tomando por sentado, que nuevamente es una toalla sanitaria, un jabón, tener agua potable, acceso al agua para poderte asear, para poderte limpiar. Y justamente por aquí quiero empezar, Betty, que tú nos expliques qué es la pobreza menstrual. Bueno, antes de empezar con eso, primero gracias. Con razón te quieren tantos tus seguidores, porque eres demasiado fantástica con esa introducción y que esto es, en serio. Entonces, bueno, por allí gracias. Tus preguntas además no solo son súper inteligentes, sino que son las mismas preguntas que yo me estuve haciendo cuando también llegué a DC. Así que creo que es súper válido y me parece súper interesante que le estás diciendo a los demás, mira, ¿sabes qué? Si tienes las mismas preguntas que yo, vamos a contestarlas juntos. Y creo que Sí, eso es lo importante y lo bonito del proceso de aprender un poquito más sobre los temas de géneros, que es un trabajo conjunto, que es un trabajo en evolución, de ir explorando esas cosas de las cuales nunca hemos hablado y que definitivamente tienen un impacto en nuestras vidas, ¿no? Con esto de la pobreza menstrual, nosotros entendemos la pobreza sobre todo como falta de acceso a bienes materiales, a recursos económicos y que se trasladan en falta de oportunidades. La pobreza menstrual lleva esta falta de acceso a recursos financieros, económicos y materiales a la incapacidad de acceder a productos higiénicos durante la menstruación. Bueno, pero ¿qué tanto? Eso no es tan complicado. Bueno, para una mujer es bien complicado porque tiene una serie de impactos súper importantes en nuestra vida. Para mí el más grande tiene que ver en términos de dignidad. Y es que cualquier mujer que pueda ver este live va a pensar en el temor que tenemos constantemente de mancharnos, de estar en público y que de repente la toalla no funcione, que no tengas un producto de higiene personal o menstrual en la cartera y que tú sencillamente si te pasa que te manches te vas. Y pienso mucho, y lo hablábamos sobre todo en la reunión de trabajo, con las niñas que están en edad escolar, porque evidentemente sí. si no tienes el acceso a los productos higiénicos, eso en África, sobre todo que lo han medido un poco más, representa el ausentismo de las niñas en una buena proporción, porque al final del día nadie quiere estar expuesto a la vergüenza de estás manchada, te ves sucia, qué asco, porque además hay todo un tema tabú en torno a la menstruación dependiendo del lugar de donde vivas, ¿no? Entonces por allí está el tema del impacto a nivel de la dignidad humana, que no tengas un artículo de primera necesidad para mantener tu higiene. Y luego, bueno, están todos los temas a nivel de salud, que necesitas, como decías al principio, bueno, necesito agua potable porque necesito incrementar un poco más mis niveles de higiene y porque el no tenerlas o el tener una higiene inadecuada, el usar un trapo durante horas, el extender el uso de un Tampax si tengo un solo Tampax, si lo tengo que rendir durante todo el día, incrementan los riesgos de infección, que en definitiva Ujú. se traducen en un riesgo mayor en términos de problemas de salud reproductiva. Entonces, no entender que el problema de la pobreza y su impacto en la menstruación de niñas y mujeres es un tema de salud pública es
limitar el desarrollo de las niñas y mujeres de nuestros países. Y en Latinoamérica creo que estamos un poco atrás en la conversación, para variar. Además, sí. Bueno, y justamente de eso, digamos que te quería preguntar, has hablado de temas de dignidad, has hablado de cómo afecta la pobreza menstrual en nuestras niñas y justamente esta situación, este problema del que estamos hablando aplicado en países como Venezuela, con una emergencia humanitaria compleja en donde los servicios básicos no están garantizados, estamos hablando del agua, del gas, de la luz, en fin. ¿Cómo cómo puede estar afectando toda, o sea, cómo las mujeres y las niñas se ven afectadas en estas crisis, en estas emergencias humanitarias complejas, tal cual como se está viendo reflejado? Es decir, he leído muchísimo y tu parte también de esa información me la has dado a mí, el papel de la mujer en la sociedad. Entonces, se dice que, por ejemplo, las mujeres en las crisis humanitarias son las principales recolectoras de agua, por ejemplo. Las niñas y las mujeres, en tener nuestros días que tenemos la menstruación, al no tener acceso ni al agua potable, ni a productos de higiene personal, jabón, etcétera, dejan de ir al colegio o a sus trabajos. ¿Cómo impacta esto o cómo nos puedes explicar tú las brechas que actualmente existen entre hombres y mujeres partiendo de esta situación? Yo creo que lo importante en países como Venezuela es entender el problema y empezar a medir. Porque en este momento todo lo que yo voy a hacer son un poco especulaciones de qué es lo que se ha visto reflejado en los países donde sí hay mediciones de en qué medida está afectando la pobreza menstrual. Evidentemente para las niñas tiene mucho que ver con el ausentismo escolar. Para las Sí, mujeres, no sé qué tanto tenga que ver con el ausentismo a nivel laboral, porque pienso también que las mujeres que están en situación de pobreza y pobreza extrema en Venezuela probablemente no tengan un empleo fijo, sino que vivan trabajando en un sector informal, pero evidentemente el tiempo que tienes que esconderte o estar claro. haciendo maromas para buscar unas toallas sanitarias o unos tampax o un trapo o lo que sea que estés usando para atender esa necesidad de higiene, impacta negativamente en tus actividades diarias. Y adicionalmente, pues tienes un tema de nuevo, volviendo a lo de la dignidad que puede afectar también psicológicamente. Y psicológicamente en el término de estoy aislada porque tengo que estar en mi casa, no puedo mantener mi cotidianidad y eso tiene Sí. mayores niveles de ansiedad, mayores niveles de depresión. Para quienes tienen familia, pues también impacta en la vida en términos de relaciones personales, amorosas. Y adicionalmente, en términos de brecha, imagínate si la mitad de nuestra población son niñas y mujeres, si tienes a la mitad de la población que no puede acudir a una escuela y la otra mitad que no puede, o parte de esa mitad que no puede ir a trabajar. Entonces ahí se van incrementando las brechas de lo que es el sector educativo, de lo que es brecha salarial, de qué tipos de trabajos tomamos, porque si tú tienes que estar de 8 a 9 en una oficina y resulta ser que no puedes faltar 4, 5, 6, el tiempo que te dure el periodo, imagínate el impacto que eso puede tener cuando quieres acceder a una promoción, cuando quieres mantener el trabajo, Marisela. Sí. En Venezuela, por la legislación laboral, tú no puedes ausentarte más de 3 días. Entonces, bueno, obviamente es un tema de salud pública, como lo comentabas bien en tu flyer, y adicionalmente hay un montón de iniciativas que están promoviendo los distintos gobiernos precisamente para acortar la brecha o para evitar que esta situación perpetúe la pobreza y tenga un mayor impacto en niñas y mujeres. Y además, no, el problema no solamente es, hasta ahora, el que estamos hablando, que es pobreza menstrual, es decir, la falta de recursos económicos que pueden tener niñas y mujeres para acceder a estos productos de higiene personal propios pues de una mujer, sino que además, tú también me estabas comentando, algo que se llama el tax pink o el pink tax, como Sí, impuestos rosas. ¿Tú sí. nos puedes explicar de qué es? Porque además no solamente es que hay un problema asociado, digamos, a la falta de recursos económicos de las mujeres que son tan pobres o su dinero, pues no, el salario mínimo, pues que ellos ganan no les alcanza para acceder a esto y por lo tanto hay todo este problema de dignidad, desigualdad, deserción escolar, temas de ausentismo en los trabajos de las mujeres, sino que además hay otro problema que es este PIN tax, que quiero que tú nos expliques qué es. Bueno, fíjate que
Eh, es difícil explicarle a la gente que hay unos temas de fondo de discriminación basada en el género muy arraigados en las sociedades, incluso en las más desarrolladas, porque como no hemos tenido esa información de base, al principio tenemos mucha resistencia, que sí, ¿qué es esto? No, me estás engañando, esto es puro cuento. Y con la tasa rosa o el impuesto rosa, básicamente lo que hacen es poner un impuesto al lujo a determinados productos que tienen ese colorcito rosa, que es el que está destinado a los productos femeninos, incluidos los productos de higiene menstrual. Los Tampax son los que más están pechados, si se quiere decir. Hay todo un movimiento, por ejemplo, en Estados Unidos para que estado por estado vayan quitando ese impuesto. Hay movimientos también en España, en India, para que vayan quitando el impuesto a productos de higiene menstrual y adicionalmente lo cómico o la tragicomedia de todo esto no es que no solo aplica a esos productos, es que aplica a todo lo que tenga el bendito color rosadito. Y yo decía, cuando leí, dije, esto será tan así, y dije, déjame ir a CVS, que es la farmacia, el farmatodo de acá, el más común, y decía, yo creo que esto no es tan así. Entonces pasé por todo el pasillo donde estaban afeitadoras, desodorantes, y entonces, claro, al principio veía precios muy similares y decía, bueno, pero no puede ser que todo el mundo esté mintiendo, porque esto es una tendencia a nivel mundial. ¿Qué pasa? Y me quedo mirando con más detenimiento, entonces veo que, por ejemplo, las afeitadoras de mujeres, en vez de tener 5 hojillas super max, super varoniles, super dispuestas a quitarte hasta el último vello del cuerpo, tienen 2 y cuesta más o menos lo mismo. O, por ejemplo, los desodorantes cuestan más o menos lo mismo, pero traen menos en cantidad. Y lo ves como en la proporción que tienen de miligramos. Entonces te das cuenta que al final del día, mujeres y niñas estamos pagando más por los mismos productos que pagan los hombres. ¿Y esto de dónde sale? O sea, ¿cómo llegamos a esto? O sea, ¿cómo es que por un jabón, una afeitadora rosada y no azul, cómo llegamos a las toallas sanitarias, los Tampax, simplemente porque tengan algo en su empaque rosado o porque lo utilicemos las mujeres es más caro? ¿Cómo llegamos a esto? Yo O sea, creo ¿por qué esta que, distorsión? yo, Además tan básica y tan de poco sentido común. bueno, creo que a los hombres que están haciendo las leyes de nuestros países, que no menstruan, les está haciendo falta sentido común, porque es un problema que les es ajeno y porque creo que las mujeres no nos hemos movilizado suficiente para tener el ojo y la atención en este tipo de problemas. Y bueno, pensando en Venezuela es muy difícil cuando ni siquiera tienes acceso a papel toalé, pensar en que si hay un impuesto sobre el Tampax que además tienes que comprar bachaqueado, pero sí es importante que nos movilicemos y que pongamos la lupa en este tipo de productos para que legisladores que no están pasando por el mismo problema y para que las empresas privadas que entienden que somos las principales consumidoras, porque además el poder adquisitivo de las mujeres en cuanto a las compras del hogar, las decisiones de Sí. compra, están en nuestras manos. Entonces, evidentemente, todo lo rosadito es como una técnica de mercadeo para atraernos y es muy fácil ganar más por hacer el mismo trabajo. Y es que además, o sea, y no me quiero, digamos, poner intensa con este De tema, acuerdo, de lo que acuerdo. buscamos además es sensibilizar y transmitir la información partiendo de hechos y de realidades, ¿no? De desigualdades que existen, que se pueden comprobar con hechos, no es simplemente asumir pues una postura en pro de la mujer y pasarnos por encima todo, ¿no? Y yo quisiera que además, Betty, nos puedas, si tienes, digamos, a la mano, pues cifras o datos que nos puedas dar sobre esas desigualdades a nivel de salario entre hombres y mujeres, porque fíjense todo lo que hemos estado hablando acá. O sea, estamos hablando de pobreza menstrual, la no capacidad que pueden tener muchas millones de mujeres en el mundo al no tener recursos económicos de acceder a productos de higiene propios de la mujer. Estamos hablando de un tax pink, de un impuestos rosas, o sea, es decir, todos los productos de higiene personal asociados a la mujer, por lo general son rosados y terminan teniendo un impuesto más caro, es decir, terminan siendo más caros. Y adicional a eso, entiendo, Betty, que hay brechas de desigualdad de salarios entre hombres y mujeres. Es decir, en pleno siglo XXI, en el año 2019, hay demasiados temas todavía pendientes a nivel de género que no están resueltos y que las mujeres, de nuevo,
por todos estos hechos que estamos acá compartiendo con ustedes, estamos en desigualdad. A nivel de salarios, ¿cómo es la relación entre hombres y mujeres? Bueno, antes de contestarte eso, me gusta que, mira, no queremos empezar acá como unas campañas de assumptions ah, terrible, Sí, de eso. de eso. ¿Cómo Eh, se dirá assumption en Ay, qué español? horror cuando uno está ahí, bueno, perdónenme, no me odien. De estar haciendo, no es presunciones, bueno, en fin, de estar lanzando ideas al aire sin mucha responsabilidad. Evidentemente hay cifras, pero por eso te decía que creo que lo más importante es empezar a hacer mediciones. Y lo de las mediciones hablo sobre todo en nuestros países, como en Venezuela, para entender dónde están las brechas, qué características tienen y cuáles son las raíces de las brechas. ¿Por qué te digo esto? Porque varía la diferencia eh, en términos de salario dependiendo del país, ¿no? En estos Sí, países donde tienes un permiso de paternidad eh, con mayor similitud que el de las mujeres, hay menor brecha. Por ejemplo, los países escandinavos, en países como los nuestros, donde la mamá tiene algo así, si no me equivoco, como unos 6 meses y el papá tiene unos 15 días para estar con un bebé recién nacido, evidentemente tienes una mamá que se ausenta mucho más del mercado de trabajo para que el papá esté unos 15 días y vuelva a su función estereotípica del proveedor. Y ella estereotípicamente de la cuidadora, a pesar de que el bebé tiene dos padres, de que, y de nuevo, pensando en Venezuela, tienen ese derecho de estar con su familia, de tener ese contacto con papá y mamá de igual manera, pero la sí. ley te dice lo contrario, porque te dice, el papá solo tiene que estar 15 días después de nacido y la mamá puede estar un par de meses más. Entonces, el tema de las licencias, el tema de, bueno, qué tan tolerantes son, porque, por ejemplo, en Venezuela existe el principio de igualdad salarial. Y existe en otros países como España, como Francia, que a nivel constitucional te dice, bueno, todos somos iguales ante la ley y hay igual trabajo, igual salario. El Y eso en problema, la práctica se está aplicando. no. Y entonces en la práctica ahí es donde está el tema. Que si tú eres, Marisela, la que vas a buscar el niñito en las mañanas, la que lleva el niñito en las mañanas al colegio, y si el niñito sale a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde, tú eres la que tienes que salir corriendo a buscarlo. Y además eres la que continúa el trabajo en la casa, bañarlo, educarlo, darle de comer, mientras que tu pareja está trabajando, entonces, bueno, Sí. significa que a nivel laboral él sigue abriéndose oportunidades mientras que nosotras seguimos ocupándonos de las tareas estereotípicas de cuidado. Entonces nos exponemos menos. Imagínate cuando tienes que pedir una promoción en el trabajo y tú eres la que te vas temprano. Y hay un montón de casos en donde, bueno, en estos países, bueno, inclusive en Venezuela, y lo he visto habiendo estado allá, habiendo estado en Europa, en Francia y estando acá en Estados Unidos, es muy regular tener contratos de tiempo parcial. Es decir, te contrato por 3 meses, por 6 meses, que facilitan el despido de las trabajadoras. No te puedo contar la cantidad de veces que escucho que les dicen, tú estás muy ocupada, necesitas irte a cuidar a tu hijo, porque de repente se ausentaron un día, 2 días, entonces tienes un trabajo más inestable, tienes que cambiar Sí. más veces de trabajo, necesitas mayor flexibilidad, y por eso es súper importante que nosotras como mujeres tomemos conciencia de esa distribución desigual de tareas en el hogar, de tareas de cuidado, de trabajo no remunerado, para que podamos hacer, las que tenemos el beneficio de tener unos compañeros involucrados, una distribución más equitativa y hacerlos unos verdaderos compañeros. Y ahora, a nivel legislativo, o sea, para avanzar o tal vez de agenda, de opinión pública, lo que tú estabas ahorita diciendo, ¿dónde se tiene que poner el acento? ¿Cuál es el primer paso o cuál es el siguiente paso para empezar a tratar de ir recortando estas brechas, ir poniendo este tema en la agenda pública, que cada vez se conozca más, que cada vez se sepa más? ¿Cuál debería también ser el papel de la mujer en relación al hombre? Porque a veces siento que estos temas los abordamos exclusivamente como un problema que es abordado por la mujer porque solo le compete a la mujer, y un error de inicio es sacar de esa discusión a los hombres cuando en realidad creo que ellos pudieran, o están, no es que pudieran, deben, están en la obligación de incorporarse en la resolución de esto. Pero a tu juicio, ¿cuál tiene que ser el siguiente paso? Tal cual según como estamos ahorita. Yo creo que es un conjunto de pasos.
porque nunca hay como una fórmula mágica, ¿no? Poner la lupa de cómo estamos cómo estamos fechando los productos para ver si estamos manteniendo un impuesto rosa es clave. O sea, medir. Ujú. Medir a qué nivel estamos teniendo un impacto negativo en niñas y mujeres en términos de trabajo, en términos de educación, por la pobreza menstrual. O sea, medir impuesto rosa. Y por el otro lado, lo que yo sí creo que es muy importante y es muy personal, yo creo que nosotros tenemos que estar hablando de estos temas. Creo que es momento de normalizarlo. Creo que a muchos Sí. a las latinas nos enseñan a hablar de la menstruación. Por un lado, sí es normal, es algo que pasa todos los meses, pero también como con mucho pudor, como que no se vea, que no se esconda. Y bueno, es algo tan común que ese debería ser un lenguaje colectivo. Yo recuerdo que en el colegio nos daban una charla sobre ese proceso de preadolescencia, de desarrollo, y era una marca de toallas sanitarias. Pero si esa marca de toallas sanitarias no hubiese tenido esa estrategia de marketing para llegar a potenciales clientes, nunca hubiese hablado de la menstruación en mi infancia, porque en el colegio no hablamos Sí. de eso y además hablamos en un espacio diferenciado. Esta charla es para las mujeres. Entonces, eh, bueno, yo tengo Empezar a amigas. romper esos tabús entre niñas y Claro. niños, que los niños también escuchen este tipo de información que hasta ahora solo las niñas reciben. ¿Crees que sea un buen primer paso? Claro, se trata sobre todo de educación sexual integral. Hablemos de Sí. la menstruación, hablemos de la exploración del cuerpo. De hecho, hay un libro súper, bueno, súper interesante, bueno, se me acabó la compu, pero creo que se llama El tesoro de Lily. Y entonces le explican a Ujú. las niñas el tema de la menstruación, temas de masturbación, todos esos temas de la sexualidad femenina que suelen ser un tabú, son importantes abordarlos en casa, en las escuelas, en la sociedad, porque adicionalmente las niñas de hoy son las madres de mañana, son las compañeras de mañana, los hombres son los padres de mañana. Imagínate que por mala suerte un papá tenga que estar con una niña y todo el tema de la menstruación sea un tabú y entonces no puedan ni siquiera comprar Totalmente. una toalla sanitaria. O sea, Y además, mira, la situación que estamos viviendo, bueno, saludos por cierto a Betica Muñoz, que se acaba ay, de tan conectar y nos bella. dice saludos, queridas. Mira, y además, aprovechando que se conectó Betica, más allá del tabú, que evidentemente pues es necesario romper y superarlo, hay situaciones tan graves que están pasando en el mundo y en países además, bueno, como Venezuela, de la región en Latinoamérica, tan desiguales, y sumergidos pues en mucha pobreza, que es necesario abordar estos temas. Es decir, Totalmente. en Venezuela, por ejemplo, y ese es el fondo también de este live, poder sensibilizar y transmitir preocupaciones, inquietudes con ustedes. Hemos pensado, por ejemplo, cómo están haciendo nuestras presas políticas o Por no presas supuesto. políticas. El tema que hablaba Betty, Gabriela, de la dignidad. ¿Cómo están haciendo las mujeres que están actualmente detenidas? Se les está proporcionando, tienen acceso al agua, a jabón, a toallas sanitarias, eh, para poder garantizarles a ellas la dignidad. Las mujeres caminantes, nuestras migrantes y refugiadas, ya Wow. somos más de 4 millones en el mundo, obviamente hombres y mujeres, pero es decir, hemos puesto el acento ahí, hemos pensado en cómo están haciendo nuestras caminantes, nuestras mujeres venezolanas que están huyendo del país, cómo están haciendo. Y justamente, y eso en esas situaciones, bueno, extremas, pero digamos que Venezuela es un país profundamente sumergido en la pobreza, cómo están haciendo nuestras mujeres que viven en las zonas rurales, las niñas, las mujeres, cómo están haciendo igual en otros países, en Colombia, en Perú, Ecuador también con grandes problemas de pobreza. Porque justamente, como había comenzado el live, pues tomamos por sentado que tenemos acceso al agua, que tenemos acceso a papel toalé, papel higiénico, que tenemos acceso a toallas sanitarias, Tampax, etcétera. Entonces es poner, es hacer la invitación y reflexionar en cómo están otras mujeres en condiciones absolutamente vulnerables, siendo atendidas o no en este tema. Y de ahí, Betty, te quería preguntar soluciones, tips, Sí. ¿qué hacemos? ¿Cómo empezamos? ¿Por dónde arrancamos? ¿Qué sugieres tú? Mira, yo creo que es importante esto que estamos haciendo, sentarnos a hablar, reunirnos en comunidad,
Hay hombres muy sensibilizados con el tema de género, yo me los encuentro Sí. todos los días, estoy tratando de reclutarlos ahorita para que escriban para la fundación, porque ellos son grandes aliados y quienes tienen quizás mayor disposición a acercarse a sus legisladores y decirles, mira, esto está pasando, tenemos que tomar medidas. De la misma forma que ves en un baño público papel toalé, tenemos que tener acceso a productos de higiene menstrual disponibles para las mujeres porque es un tema que limita nuestro desarrollo. Lo de las conversaciones también es importante porque me preguntábamos, ¿cómo movemos la agenda? ¿Qué hacemos? Bueno, nosotros somos las primeras interesadas en dirigirnos a Sí. nuestros interlocutores y buscar cuáles son las medidas. Pensando en Venezuela y en esta situación de crisis humanitaria, yo me pregunto si la opción es organizarnos como diáspora y buscar cuáles son los productos de higiene femenina que podemos hacerle llegar a nuestras compatriotas. Estuve viendo y, por ejemplo, en Cataluña están promoviendo la esponja marina, copas menstruales, toallas de tela. Hay N cantidad de opciones, discos menstruales, o sea, hay una cantidad de opciones infinitas en estos países desarrollados que nos pueden permitir organizarnos como para hacer una donación a nuestras caminantes, a mujeres de zonas rurales, a nuestras niñas que están en los colegios, en colegios públicos, y sobre todo entender en qué medida nos involucramos nosotros en el problema para co-construir soluciones, porque de eso se trata. Yo no, me encantaría ojalá tener respuestas de todos los temas de género, pero Sí. no lo tengo, y creo que sobre todo hay que sentarnos a tener esta conversación con otras mujeres, con aliados que nos puedan ayudar a alcanzar nuestros interlocutores, porque lo hablábamos en privado. Puede pasar que de repente yo he visto que la copa es como una de las opciones más atractivas, sobre todo porque tiene menor impacto ambiental, porque no genera tantos desechos, porque puedes dejarlo unas 11 horas, porque puede comprimirse y no necesariamente para hacerle publicidad, pero entiendo que esa es una de las más populares ahorita. Y al final del día es importante tener estas conversaciones con las mujeres de las comunidades para entender si ellas tienen la disposición a usarlas, porque esa es otra parte de la solución. ¿En qué medida necesitamos hablar un poco más del periodo en sí mismo, de una educación sexual integral para que se sientan empoderadas a buscar soluciones también y no necesariamente arriesgar su salud con productos que no son higiénicos, con trapos, con usos prolongados de toallas sanitarias o de tampones y ver qué podemos hacer juntas? Pero es que es importantísimo que nosotras nos sentemos a tener estas conversaciones y a ver cuáles son los problemas que nos afectan a nosotras solamente como Sí. mujeres. Y eso es una cultura que hay que crear en Venezuela. Mira, justamente Dailit se acaba de conectar y ella hace mención a las pastillas y métodos Ay, anticonceptivos. Dios mío, Hemos importante. hecho, por Sí. ejemplo, o no sé, Betty, si tú has hecho este ejercicio, o sea, por ejemplo, los preservativos de los hombres en comparación con los de las mujeres, los métodos las pastillas anticonceptivas son más caras efectivamente lo que nosotros usamos a que lo de que los hombres usan. No he hecho esa comparación, para ser honesta. Yo lo que sí creo con el tema de los anticonceptivos, y bueno, creo que es una crítica sobre todo del movimiento feminista, es que mucho está centrado en la mujer. En la mujer, además, esa crítica de estar metiéndose hormonas en el cuerpo que altera mucho tu ritmo emocional, que puede tener otro tipo de implicaciones que dicen, bueno, pero ¿y por qué nosotras? ¿Por qué no ellos? Entonces, por ahí Sí, hay unos avances de métodos anticonceptivos para hombres, creo que todavía no son muy populares. Creo que el hecho de que los hombres estén a la cabeza de farmacéuticas también impacta en el tipo de productos que te ponen, porque fíjate que lo más popular son las pastillas, la té de cobre, y de repente hay otros productos que están, pero es que en el baúl del olvido, como el método, el condón femenino, porque es una sí. cosa como, ¿cómo se pone eso? Y qué grande, y qué feo, y lo empiezas a jugar por el baremo de los hombres, y creo que de nuevo la clave es educación sexual integral, y sé que en Venezuela no estamos allí todavía, pero por eso está bueno tener como estos grupitos de mujeres, grupos de educación no formal, que no esté a cargo del colegio, donde mira, personas que nos preocupa, la tasa de embarazo precoz en Venezuela, la tasa de mortalidad infantil, la tasa de mortalidad materna, digamos, mira, nosotros tenemos que hacer algo para prevenir los embarazos, porque no podemos simplemente esperar que unos adolescentes y adultos jóvenes se abstengan de tener relaciones porque no hay pastillas anticonceptivas en un país, ni Sí. preservativos, es irreal.
Bueno, y además simplemente, y esto es meramente intuitivo y de percepción, pero ¿cuántos hombres no se hacen la vasectomía en comparación con las mujeres que se ligan las trompas, etcétera? O sea, el porcentaje de hombres que se hacen la vasectomía, pues es muchísimo más inferior que las mujeres que efectivamente pues toman, digamos, acción para, bueno, para ya tener un método anticonceptivo permanente y tomar cartas en el asunto. Es decir, yo creo que, bueno, de cada 10 mujeres, 2 hombres se harán la vasectomía. O sea, a ver, es demasiada la diferencia entre una cosa y otra, ¿no? Es que es nuestro problema. Todo lo que tiene que ver Sí, con la maternidad es nuestro problema. Entonces, esa narrativa vamos a tener que cambiarla, cambiar sí, la narrativa de que nosotras somos las principales cuidadoras para entender que somos corresponsables de la crianza de nuestros hijos, de que nosotros somos corresponsables en un proceso de gestación de un bebé, porque al final es muy fácil como poner la presión en las mujeres y a los hombres relegarlos un poco de esa responsabilidad y ponerles otro tipo de presiones que además son sí. muy sexistas, como el tema de proveer. O sea, no son simplemente proveedores, también son padres, son compañeros, son hijos. Entonces, bueno, vamos a empezar a tener una conversación desde la igualdad, entendiendo que somos comunidad y que este problema nos afecta a todos. Y que cuando tú estás poniendo presiones excesivas sobre las mujeres, estás limitando el potencial del 50% de tu población. Y que las mujeres tenemos Sí. muchísimo que aportar. Así es. Betty, gracias. De Ya se nos nada. fue media hora hablando. Mira, pero esta es la hora que mejor hemos rendido de todas las veces que nos vemos, para que sepas. ¿Viste? Sí. Yo sabía. Betty estaba así como con Mari, ¿de qué vamos a hablar? Y yo, quédate tranquila que va a fluir la conversación. Con Mira, Betty siempre fluye. me gustaría, voy a lanzar un post en la página de la fundación para tentear Sí. un poco la opinión sobre cuáles pudiesen ser unos, como para generar esta discusión con otras mujeres a nivel de redes sociales y ver si han probado otra cosa, si recomendarían, si tienen intenciones de repente de sumarse a una campaña de donaciones. Yo Bueno, y es considero que que estas cosas he visto aportan. algunas, digamos, leyendo sobre esto y antes de conversar con Betty, pues me metí, investigué y vi algunas iniciativas. De hecho, hay unas que se llaman menstruación, ¿no? O sea, Ok, como con un juego bien chévere de palabras. ok. Y hay otras, digamos, hay todo un tema también, mujeres con menstruación y dignidad, digamos, todas estas palabras que tú hoy nos has hablado. Betty, me encantaría que puedas compartir unos minutos toda la información de tu fundación, qué estás haciendo, a qué te dedicas, por qué seguirte, cuáles son tus redes sociales, todo. Bueno, yo soy la fundadora y directora de Amazonas Foundation. Básicamente estamos trabajando para el empoderamiento femenino. Tenemos un foco muy especial en emprendedoras. Vamos a lanzar un taller en estos días que ya se está cocinando para promover el liderazgo de las mujeres. Yo sé que muchos dicen como, ay, empoderarse, ¿qué es ese tema? Sobre todo cuando acabamos como de no apropiarnos de ese término porque pasa mucho que las que estamos más familiarizadas tenemos un poco más rato fuera del país y entonces como que hemos ido incorporando un lenguaje que no es propio de Venezuela. Y empoderarse básicamente es reconocer ese poder que tenemos, tomarlo Sí, y ejercerlo. Nosotras las que estamos en organizaciones no gubernamentales, nosotras las que estamos liderando negocios, nosotras las que estamos ejerciendo poder político, atendiendo comunidades, nosotras tenemos que ejercer esa voz, juntarnos, que es básicamente lo que hace la Fundación mes a mes, buscar excusas para encontrarnos y tener estas conversaciones, buscar sí, soluciones y sobre todo, este tema de empoderamiento es ver, y me gusta mucho lo que dice una diputada argentina, es el poder no permea, es decir, el poder no baja, y el poder no baja porque no tenemos la cultura de incluir otras mujeres en nuestros espacios para que vayamos alcanzando y moviendo la agenda juntas. La idea de sí, Amazonia Foundation es vamos a reunirnos, vamos a ver qué tenemos de puntos en común. No necesitamos ser militantes del movimiento feminista, no necesitamos tener una agenda exclusivamente económica, exclusivamente política, exclusivamente de ONG, necesitamos encontrarnos, porque además lo rico de estos espacios es que resulta ser que quizás yo nunca había hablado contigo y te conozco y digo, wow, qué interesante Maricela, quiero conocerla más, creo que puedo hacer un par de cosas con ella. Que de hecho sí fue sí. como nos conocimos. O
sea, la Sí, verdad, empezamos a conectarnos un poco más a partir del primer evento de la fundación donde tú estuviste sí. y empezaste a hablar de la fundación y hablaste de tu libro y yo dije, wow, qué interesante, me gusta. Y a partir de allí hemos estado juntas en este proceso bueno, de Sí. migrar, de buscar acciones juntas con las fundaciones. Totalmente. Y además que debo decir que Betty, o sea, junto con Amazonas Foundation, Acción Humanitaria por Venezuela y Amazonas Foundation, estamos evaluando un primer taller de capacitación para los que integran Acción Humanitaria por Venezuela, es decir, poder formar y capacitar a los integrantes de estas ONGs humanitarias en temas de género y desigualdad. Todo lo que tiene que ver justamente con menstruación, con pobreza menstrual, explotación infantil y acceso al agua por parte, la importancia de acceso al agua por parte de las niñas y las mujeres. Y eso yo lo rescato y además le pongo el acento por la necesidad que tenemos las ONGs humanitarias que estamos trabajando en el terreno, que estamos afrontando las necesidades y que todo este tiempo, esta situación ciertamente nos agarró, bueno, con las buenas intenciones y la necesidad de querer hacer algo y ponernos manos a la obra, pero ya la situación es tan compleja y se ha vuelto tan permanente en el tiempo y tan aguda que también además revertir esto nos va a tomar muchos años poder empezar a retroceder y empezar a reducir todo el daño que se ha hecho a lo largo de estos años, que es importante la capacitación de los actores humanitarios que están en el terreno, que es importante que las ONGs humanitarias que están abordando este tema, buscándole soluciones, puedan tomarse el tiempo para conocer, para preguntar, para poderle meter conocimiento y técnica al trabajo, de que no es simplemente un tema empírico o también un tema de buen corazón o de buenas intenciones, es un tema de conocer técnicamente el problema y buscarle solución. Y en materia de derechos de niñas y las mujeres, en materia de género, Betty Gabriela nos va a estar, estamos haciendo todo este primer acercamiento y estos primeros, bueno, cómo lo hacemos, por dónde empezamos, pero siempre teniendo en mente que tenemos sí la necesidad de formarnos, de ser mejores, de buscar soluciones en conjunto y de abordar estos temas que no siempre se hablan, porque evidentemente ahorita la atención está puesta en la escasez de medicinas, todo el tema de los niños en los hospitales, trasplante de órganos, desnutrición infantil, todo lo que ya estamos hablando, pero que además todo esto tiene una línea transversal, que es el tema del género, y nosotros lo queremos incorporar y por ahí, por eso es que además todo el apoyo que Betty pues nos está dando es tan importante y que ojalá, digo todo esto y explico todo esto, ojalá otras ONGs humanitarias también puedan replicar bueno, este piloto que Acción Humanitaria y Amazonas Foundation va a tener, porque yo sí creo que es importante que las ONGs humanitarias se formen, le pongan el acento a esto y empecemos a tener otra mirada integral a la resolución del problema. Mira, hay dos cosas que me gustaría decirte. Por un lado, aunque el proceso de migrar es muy difícil y a veces muy doloroso, yo creo que algo muy positivo de la migración venezolana a todos estos países es que nos estamos empapando de temas con los cuales no estábamos familiarizados. Y eso tiene que ver Sí, mucho con el tema de género. Lo hablaba en algún momento con otra venezolana que decía, bueno, pero es que la verdad es que nos enteramos todas de temas de género cuando llegamos a DC. Entonces, es aprovechar ese capital humano que tenemos fuera de Venezuela y ver cómo le retribuimos al país, además de lo que ya se está haciendo con organizaciones no gubernamentales como la tuya, ver un poco cómo nos nutrimos de esa red que seguimos teniendo y que está fuera de Venezuela, ¿no? Eso por sí, un lado. Y por el otro lado, y lo viví, por supuesto, antes de irme yo también, la situación en Venezuela es tan compleja, es tan densa, es tan difícil que uno a veces queda como ensimismado y agobiado con esa dinámica que te desgasta, que además está pensada de una forma muy maquiavélica para reducir tu humanidad a lo más precario, a así es, deshumanizarte básicamente y a limitar tu enfoque de atención en dónde cómo cubro lo más urgente y olvidar sí, precisamente esa dimensión humana. Y estos temas de género, no tienen que ver con lo básico que todavía estamos viendo cómo resolvemos con las iniciativas de atención humanitaria, sino que recordar que además de comer
ir al baño, dormir y enfermarnos, somos seres humanos y tenemos Sí, necesidades psíquicas y necesidades de cultura y necesidades de esparcimiento y este tema es importante y sí, adicionalmente toda la perspectiva de género que no se ha incorporado en Venezuela tiene mucho que ver con una cultura que está muy marcada por el machismo y por el sexismo y que nos está restringiendo como sociedad. Y que en el momento que se materialice esa transición democrática, vamos a necesitar de todos los venezolanos para reconstruir ese país que soñamos. Entonces, estos temas son importantes. Yo estoy feliz de ayudarlos, y más que de ayudarlos, de acompañarlos en este proceso de sí, familiarizarse en los temas. Yo creo que nadie tiene la verdad, creo que estos conceptos van a seguir evolucionando. Yo también me he nutrido inmensamente de las conversaciones contigo y de hecho eres tú la que me estás como empujando en otras direcciones y yo digo, mira, no sé por qué esto está pasando, pero vamos a darle, porque siento que vamos, tú eres una mujer con muchísima visión y que acá salen cosas buenas, es como una sinergia acá sí, femenina que tú dices, bueno, que voy para allá, vamos a ver. sí, Entonces, bueno, yo feliz de ayudar a Acción Humanitaria por Venezuela, ayudar a los, sobre todo a los trabajadores, a que esas realidades que están allí y que a veces parecen invisibles, poner la lupa y reconocer que eso que estamos viendo tiene una explicación y adicionalmente tiene una solución y que esa solución sí. la podemos buscar juntos, ¿no? Es como un proceso de comunidad, de buscar soluciones, pero bueno, poco a poco, yo sé que la situación es muy difícil, para el que migra también es muy difícil porque estamos como lidiando con otro tipo de problemas que también tienen que ver como, bueno, cómo me mantengo yo acá. Pero está bien, somos una comunidad y lo importante es mantener ese vínculo de solidaridad independientemente de todos los procesos que nos están poniendo a prueba como comunidad, como venezolanos. Pero tengo grandes ilusiones. Vamos a ver Sí, cómo y yo salimos de acá. también. Y yo también. Mira, Gaby, gracias, 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 gracias. Vamos a dejar este live 24 horas más para que la gente, bueno, se pueda, estén por ahí y lo puedan ver y rever y rever y conectarse. Y por favor, pásenlo y compártanlo. Pobreza menstrual, desigualdad, brechas, importancia del acceso al agua por parte de las niñas y las mujeres, cómo nos afecta. Hemos hablado también de este impuesto rosa, Rosa, cómo en pleno siglo XXI, año 2019, pues siguen ocurriendo, ¿qué conexión? Así que, bueno, no se han podido atajar y recojo tus palabras, que es colocar y tus ideas, colocar en la opinión pública, en la agenda, estos temas, estos problemas, impulsado por las mujeres y teniendo siempre la visión que los hombres no hay que excluirlos, de sino hay que acuerdo. involucrarlos y jalarlos para este lado, para que juntos, hombres y mujeres, podamos impulsar este tema a nivel de país, de opinión pública, a nivel legislativo, a nivel de opinadores, a nivel de aquellas personas que toman decisiones y eventualmente pues podernos acercar a una sociedad más igual, con menos brechas y bueno, y más justa y más equitativa. Bueno. Gracias, Betty. Bueno, nada, gracias a ti, Marisela. Cuentan con la plataforma de la Fundación para tener todas estas conversaciones de la mano con otros aliados, porque como dices, los hombres están, Sí, muchos que están movilizados y tenemos que aprovecharlos. La cuenta de la Fundación es Amazona Empowers, Amazona pues como se escribe, sin S, EMPOWERS. Sorry por el Spanglish allí, pero sí, sí, estamos en sí. Estados Unidos y también hay que ver cómo llegarle a esta comunidad. Y nada, nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Encantada de Pronto, hablar contigo y esperando que sigamos. esto también mueva un poco la agenda. Amén, amén. Sigamos hablando. Gracias, Betty. Gracias, Un Mari. beso. Un Gracias por besito, todo. bye. Bye, bye. A ti. Bye.